antiarrítmicos y farmacología de hipertensión arterial. ¿Cómo se trata la hipertensión arterial y cómo se tratan las arritmias? Bueno, miren, ustedes no todos van a ser cardiólogos. Hay cosas específicas para el cardiólogo. Y es más, así sea cardiólogo, va a seguir aprendiendo, ¿no? Ustedes saben, cuando hacen las especialidades, digamos, son cardiólogos, después de terminar la especialidad, tiene que pasar 5 años mínimo para que recién seas médico, ¿ya? Porque sigues aprendiendo, ¿ya? Entonces, hay cosas específicas, miren, si queremos hablar de arritmias, hay cantidad de arritmias. Pero ¿cuáles son las arritmias más frecuentes, por ejemplo? Fibrilación auricular. La más frecuente es la fibrilación auricular, o sea, la más frecuente. Ahora, las otras también, taquiventricular, flúter auricular, la fibrilación ventricular son pues muerte inminente, ¿no? Si ves un paciente con fibrilación ventricular, pues es una muerte inminente, ¿no? La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿ya? Hay fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, hay fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, hay como respuesta ventricular baja incluso, ¿no? Pero es la arritmia más frecuente. Y la mayoría de los pacientes, para tratar la fibrilación auricular, ¿qué toman, por ejemplo? Ya hemos hecho eso. Dioxina, por ejemplo, han visto con falla cardíaca, ¿no? Con fracción de eyección baja, porque si es, digamos, normal o alta, no. Entonces, ahí hay indicaciones. Claro, son experiencias, estamos en medicina, ¿no? Entonces, la dioxina. ¿Qué otro antiarrítmico podríamos usar? Hay otros, diazepam, lapanilo, amiodarona, propafenona, flecainide, hay cantidad de antiarrítmicos en casos de fibrilación auricular. Entonces, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿ya? Y vamos a ver los fármacos que se usan como antiarrítmicos y fármacos para la hipertensión. Para la hipertensión arterial son varios, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Ya, primero antiarrítmicos. Vamos mejor blanquito. Miren, es muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque la clasificación de los antiarrítmicos se basa, bueno, es una clasificación antigua, la clasificación de Mason-Williams, ¿ya? La clasificación de Mason-Williams se han encontrado de tipo USB acá, me avisan, ¿ya? ¿Tipo USB? ¿Cómo? Esta cosita que se pone acá como el mouse, un USB, ¿ya? Entonces, miren, la clasificación más antigua es la de Mason-Williams, es la que todavía se usa, ¿ya? Es una clasificación que no todos los antiarrítmicos caen en esta clasificación. Por eso, miren, escuchen, patentemente, hay los fármacos no clasificados. De estos no clasificados, por ejemplo, ahí está uno muy importante, no sé por qué no está, ¿no? Pero es importante. Ahí está, por ejemplo, la tiroxina que hemos hecho, tiroxina. Incluso el magnesio es un antiarrítmico. ¿Por qué es un antiarrítmico el magnesio? Ahí dice la prensa alberga, magnesol, ¿no? Magnesol, dolor de cabeza, magnesol, dolor de rodilla, magnesol, para todo es magnesol, ¿no? El magnesio con una función, recuerden, ¿qué es el potencial de acción? Finalmente, una fase de intercambio iónico de iones, ¿no? Y ahí también tiene que ver, si hay potasio, hay magnesio, ¿no? Entonces, miren, el otro que es importante, que no está en la clasificación que dice fármacos no clasificados en la clasificación de Mason-Williams, ¿no? Está la adenosina, ¿no? La adenosina es un antiarrítmico que tiene una indicación específica. Anoten ahí, taquicardia paroxística supraventricular. Para eso se usa la adenosina. ¿Ya? ¿Alguien ha visto alguna vez taquicardia paroxística supraventricular? Es una arritmia muy frecuente. TPCB se llama, la famosa TPCB. Y es bien interesante cómo se usa la adenosina, ¿no? Es uno de los fármacos que tienes que pasar en menos de 5 segundos. O sea, tú pones la vía periférica al paciente y la adenosina, claro, hay un protocolo, pues no vamos a hablar del protocolo, ¿no? Y la adenosina la tienes que pasar, pues, en inyección
en menos de 5 segundos, porque más de 5 segundos ya se ha degradado, ¿no? Entonces le pasa la adenosina y lo empujan con cloruro y rapidito pasa, y ese TPCB, esa arritmia, está haciendo así el corazón, hace un ratito asistolia y luego recupera la actividad. Es como un reseteo del corazón, ¿no? Es como prender y apagar los internos, bien interesante, ¿no? Y justo esa adenosina no está dentro de los fármacos, ¿no?, antiarrítmicos de bajo volumen, sino como está con fármacos no clasificados, ¿no?, que vamos a ver. Entonces, miren, para saber esto de la clasificación, tienen que saber esto. ¿Se acuerdan de fisiología, no? La fase 1, la fase 0, potencial de acción, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A ver, vamos a ver. En la fase 1, chicos, es, miren, desde menos 85, desde menos 85 hasta 0, ¿no? Potenciales, fase 0. ¿Qué ion es el principal? Sodio. Hay entrada de sodio ¿de dónde? De extracelular, ¿no? Por diferencia de concentraciones, ¿no? Fase 0. Fase 1, ¿está? Fase 1, sigue habiendo entrada de sodio, también un poco de potasio. Fase 2, calcio. Fase 2, ya tiene que ver calcio. ¿No? Acá vemos, miren, la casita, ¿no? Entrada de sodio, entrada de calcio, salida de potasio. Salida de potasio, entrada de calcio, entrada de sodio, ¿no? Todo es electrolitos, ¿no? Inicialmente siempre, primero es entrada de sodio, luego salida de potasio, entrada de calcio, ¿no? Fase 3, ¿ya? La fase 3 tiene que ver con corrientes de potasio, ¿ya? Corrientes de potasio. Potasio, todos los electrolitos en favor de su gradiente de concentración. Por ejemplo, sodio de mayor a menor, calcio de mayor a menor y potasio de mayor a menor, o sea, de intra al extracelular. Y sobre todo el potasio se ve en la fase 3. Y en la fase 4 ya es casi una miscelánea. No, miren en la fase 4 cómo actúa la bomba de sodio-potasio. La fase 4 ya es la fase de resolución, donde todo vuelve casi a la normalidad. Todo el sodio que ha difundido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se sale y activa la bomba de sodio AT, sodio-potasio ATPase. Sigue el intercambiador de calcio-sodio. Recuerden que hemos hecho eso, el intercambiador de calcio-sodio. Y ya después otra vez difunde sodio, calcio, sale potasio, ¿no? Es interesante. ¿Y qué es esto? ¿Se acuerdan de fisiología? ¿Cuál es el tiempo en que se inicia el potencial de acción fase 0 hasta que termina? Periodo refractario efectivo. ¿Cuánto es? Más o menos 100 milisegundos. En ese tiempo de 100 milisegundos, por eso se llama periodo refractario efectivo. ¿Qué pasa con la célula? En ese tiempo de periodo refractario efectivo, en 100 milisegundos. En ese tiempo, ¿qué pasa? No puede. Así yo le doy un latigazo a la célula, no va a reaccionar. Hacer otro estímulo de despolarización, no va a reaccionar. O sea, es un periodo refractario efectivo, periodo en el cual el potencial de acción no se va a poder regenerar otra vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué hará el antiarrítmico? Que en la mayoría de casos, si estamos hablando de esto, prolongan el periodo refractario efectivo. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué? Porque durante ese periodo ya no se puede desencadenar otro impulso nervioso. Entonces, por lógica, que algo antiarrítmico no va a cortar, porque si no tendría que, si acorta el periodo refractario efectivo, se tendría que a cada rato estimular. Entonces, si aumentas el periodo refractario efectivo, disminuyes, ¿no? Disminuyes el umbral de potencial de acción. ¿Ya? Listo, entonces, muchos antiarrítmicos tienen que ver con el aumento del periodo refractario efectivo. ¿Cuál es el, digamos, el ion más frecuente acá en las son los iones de sodio? Y queremos ver los tres más frecuentes: sodio, potasio y calcio. ¿Ya? Listo. Entonces, ya hemos visto esto, miren, ya hemos visto esto como repasa. Entonces, la clasificación justamente se basa en eso.
Por ejemplo, la clasificación de Bajum-Williams, fármacos antiarrítmicos de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Hasta acá está relacionado, ¿no? Hasta acá está relacionado todo esto, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 1 es todo esto. ¿Ya? Clase, ¿cómo se van a recordar? Clase 4 con C de casa. ¿Quiénes son? Pues calcio antagonistas. ¿Ya? Calcio antagonistas. ¿Qué hacen? Clase 4. ¿Qué hace calcio antagonista? Es como cuando preguntan, ¿no? A la reciente de hoy día, un colega le pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de la alfa-metil-dopa? Que es un antihipertensivo. ¿Cuál será? ¿Ya sobre qué receptores actúa? Alfa-metil-dopa. ¿No? No respondió, pues. Entonces el doctor le dice, ¿no? Alfa, si dice alfa-metil-dopa. Entonces, alfa, ¿no? Receptores de dopa. Ya está. Lo mismo, ¿no? El calcio antagonista, ¿qué hace? Es un antagonista, pues, del canal de calcio. Ya está. Ya está. Entonces, si les pregunto eso, pues no me respondo. No, la mía R3, sin años, ya va a salir. Te miden. Cuando te vas a hacer la seguridad te van a medir, ¿no? Si sabes, porque lo más básico, ya. Si no sabes lo más básico, pues van a bajar. ¿Ya? Entonces, miren, clase 4, calcio antagonista. ¿Qué tienen que ver? Con los canales de calcio. ¿No? Listo. ¿Qué más? A ver, clase 1. Tampoco se va a olvidar. La clase 1 tiene que ver con la inhibición de canales de sodio. Ya, sodio. 1. Entonces, clase 1, todos los de la clase 1, todas las de la clase 1, inhiben canales de sodio voltaje, ¿no? En este caso, inhiben los canales de sodio. Clase 4, ¿qué era? Calcio, ¿no? La unidad de canales de calcio, ¿no? Los calcio antagonistas, ya está. Pero no todos los vale la aclaración, no todos los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas se dividen en dos, ¿no? Dihidropíridicos y no dihidropíridicos. Porque la mayoría de calcio antagonistas se usan como antihipertensivos más que como antiarrítmicos, por supuesto, y ahorita vamos a ver. Pero aparte de temas de clasificación, la clase 4 calcio antagonistas, la clase 1 inhiben antagonistas de los conductos de sodio, escuchen, conductos de sodio, todos. No interesa, hay uno A, uno B, uno C, bueno, ya no quieren profundizar, profundizamos. Pero uno A, uno B, uno C, ya. Y antagonistas de conductos de canales de antiarrítmicos. Clase 2, así, 1 y 2, B1 y 2, beta bloqueadores. ¿Ya? Todos los que terminan en LOL, propanolol, bisoprolol, labetalol, ¿no? Por supuesto, otra vez, el calcio, así como los calcio antagonistas, no todos se usan como antiarrítmicos. Igual los beta bloqueadores, no todos son de uso antiarrítmico, otros se usan como antihipertensivos, ¿ya? Beta bloqueadores, propanolol, metoprolol, hay cardioselectivos y no cardioselectivos, ¿no? Pero vamos a ver. Ya está, entonces clase 4 ya está, clase 1 ya está, facilito, clase 2 beta bloqueadores, finalmente la clase 3 que tiene que ver con otro elemento que es importante, con la inhibición de canales de potasio. Ya está. Entonces, la clase 1, la clasificación de Bajum-Williams, tiene que ver con qué? Bloqueo de canales de sodio. Clase 2 son los beta bloqueadores, ¿no? Y que tienen que ver mucho en la inhibición de la fase 4 del potencial de acción. Después, la clase, ya estamos clase 3, inhibición de canales de potasio. Clase 4, calcio antagonista. Entonces, miren, ahí está, clase 1, sodio, clase 2, ¿no? Aquí está la fase final de canales de calcio, clase 3, potasio, clase 4, calcio antagonistas. ¿Ya? Ahora,
Bueno, esto es utilizando esto para temas de examen escrito, ¿ya? Esto lo he puesto para que algunos ahí hacen muchos esquemas, así, no es lo mismo. ¿Ya? Chévere. Qué bonito. Ya, entonces ya hemos hecho la clasificación, hemos resaltado los no clasificados, ¿ya? Entonces, ahí viene la parte de la letra. A ver, dice, los fármacos antialérgicos se utilizan para evitar las anomalías de la ¿no? ¿Qué más dice? Estos modifican la función del sistema nervioso autónomo, los conductos iónicos miocárdios, ocasionando cambios en la velocidad de conducción o en la liberación del periodo refractario efectivo. ¿Ven? Los antialérgicos muchos prolongan el periodo refractario efectivo, aunque algunos lo disminuyen, pero tienen otro mecanismo de acción. ¿Ya? ¿Viste? Cuando hay, miren acá, en términos generales, se prefiere la cardioversión eléctrica a la compresión farmacológica. ¿En qué pacientes? Es importante, siempre les da la pregunta. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, si vienen con una arritmia, si están inestables, es cardioversión eléctrica, ¿no? O sea, hay que quemar. Pero si está estable, hay pacientes estables con su arritmia, se prefiere una cardioversión farmacológica, o sea, fármacos. ¿Ya? Fármacos. Ese es ya para el tema especializado, ¿no? Y la mayoría de los antiarrítmicos se clasifican bajo la clasificación de Bahu-Miller. Ya está. ¿Listo? Esto lo hemos hecho. Eso es todo lo que tenemos, miren. Lo demás surge ya de lo que hemos mencionado. Ya está, esto lo hemos hecho, ya está la clasificación, ya está lo más de lo mismo. Entonces vamos a describir cada uno. Miren, no es necesario que se lo sepan todas las dosis. Acá sí yo quiero que acá se lo vean. Ya se lo estoy resumiendo. De la clase 1A, el que hay que recordar es la procainamida. ¿Ya? No se usa mucho, ya está en desuso, pero hay que recordar procainamida. De la clase 1B, ya hemos hecho. Lidocaína. Lidocaína es buen antiarrítmico. Pero ¿cómo se usa? Vamos a ver eso, ¿no? Lidocaína, ¿qué hacía la lidocaína? ¿Se acuerdan? Inhibición de los canales de sodio voltaje dependientes. Es un antiarrítmico, ya se usa. Vamos a ver. Entonces, de procainamida, bueno, solo acuérdense el nombre. Lidocaína sí, necesitamos saber la dosis. Y clase 1C son la propafina. Esos tres de. ¿Cuál es la diferencia entre 1A, 1B y 1C? Aquí está, el 1A y el 1B, el gráfico. No es necesario que se lo sepan, la cuestión es que ambos van a inhibir el canal de sodio voltaje dependiente. Ya está, nada más. Entonces, los fármacos antiarrítmicos 1A, ¿quién hemos dicho? Procaína. Tiene muchas indicaciones. Lo malo que puede predisponer, ¿ya? Puede predisponer a toxicidad, ¿no? Incluso toxicidad cardiovascular, a pesar que es un antiarrítmico, ¿ya? Entonces, puede ser proarrítmico, puede ser, ¿no? No puede producir, o sea, a pesar de ser antiarrítmico, puede ser proarrítmico, incluso puede producir lo que llaman la taquicardia ventricular polimorfa entorchada. ¿Qué significa eso? No. ¿Cuál es el otro nombre de esa taquicardia ventricular polimorfa entorchada? La torsade, a pesar de ser un antiarrítmico, puede aumentar el riesgo y puede producir torsade por la procaína. Entonces ya hay nomás, ya nos se siente suyo, ¿no? Esta es el efecto más frecuente es de la taquicardia entorchada, nada más, ¿no? La lidocaína sí hay que recordar. La lidocaína es un antiarrítmico inhibidor del canal de sodio voltaje dependiente. ¿En qué tipo de arritmias se usa? ¿Eso se preguntaba, Alexander? No me acuerdo. Arritmias ventriculares, ¿no? Entonces, si queremos clasificar, hay arritmias ventriculares y supraventriculares.
¿Qué tipo de arritmias ventriculares podemos tener? Ataque ventricular, fibrilación ventricular. Y esto sí lo deben saber, ¿no? Si alguna vez identifican un ataque ventricular y una fibrilación ventricular y no se cuenta con amiodarona, porque la dirección es amiodarona, pueden usar lidocaína. Segunda línea, según la SNS, en los casos de pacientes con fibrilación ventricular o taquiventricular. ¿Cómo es una fibrilación ventricular? Así dice después, ¿no? Un ataque ventricular, ¿cómo es? Parece bola. Y son, si es polimorfa, o sea, si uno es pequeño, uno grande, uno pequeño, es entorchado, es dorsal, tiene que. Si es casi irregular, onda, y así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un ataque y una fibrilación ventricular? Es lo mismo en la imagen. ¿Cuál es la diferencia? Ataque y fibrilación. La fibrilación es más rápida, llega más de 200, ¿no? En cambio, la taqui no puede ser 150, 200 por minuto. En cambio, la fibrilación es más de 200, 250. Por eso es fibrilación ventricular es muerte inminente. ¿No? ¿Cómo debería? ¿Una premorte? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, los futbolistas les da eso, ¿no? De un momento a otro están jugando, ¿no? Y empiezan a fibrilar y así muerten. Y un botiquín, ¿ustedes creen que va a tener lidocaína? Imposible, ¿no? El DEA, vamos a ver si hace fibrilación ventricular, el DEA. ¿Sería bonito? ¿Qué es el DEA? ¿No he ya me Vamos a ver. Bueno, en caso de ataque ventricular, fibrilación ventricular, pues, si está inestable el paciente, quemarlo. Si está estable, pueden usar amiodarona y si no, lidocaína. ¿Ya? ¿Alguna vez yo he visto? No he visto fibrilación ventricular. O sea, la fibrilación ventricular es primordial. Al toque va a ser parte. He visto taquiventricular. Una pacientita joven con taquis. 6 horas estaba así, caminando. Entonces, mañana estaba latiendo mi corazón, pues se viene de emergencia, se toma un café y era un ataque ventricular. Y estaba hablando la paciente. Y pucha, y nos vamos a asustar, ¿no? Y le hemos puesto, ¿cuál es la elección? Amiodarona. Con amiodarona en 300 miligramos está, se ha resuelto en 10 minutos. Rápido, a ritmo sinusal. Bien. Pero si no hay lidocaína, pues. ¿Cuál es la dosis? Sí me gustaría que sepan la dosis, ¿ya? Dosis. Esta es la arritmia ventricular, fibrilación ventricular, miren, dosis de carga de 50 a 100 miligramos o 0.7 a 1.4 miligramos por kilo por día endo. Administrado de 2 a 3 minutos, puede repetirse de 5 hasta 300 miligramos en cualquier periodo de una hora. Por ejemplo, a ver, no tienen en el hospital, porque están trabajando, ahora bastantes médicos generales están trabajando en los hospitales, en emergencia, en todo, ¿no? Si te viene una paciente con taquiventricular y no hay amiodarona, a veces no hay amiodarona. Pasó el lidocaína. Si pesa 60, ¿cuánto le tendrías que dar? Digamos, un rango 0.7 a 1.4. ¿Cuánto te excedas para que sea fácil? 1 miligramo por kilo. Si pesa 60, 60 mililitros. Pero si tú le vas a decir a la licenciada, administra 60, no te va a entender, te da el volumen. ¿De cuánto viene la lidocaína? ¿Quién sabe? Viene de lidocaína sinonés al 0.2%. ¿Qué significa 0.2%? 0.2%. Eso sí sabe, ¿no? 0.2% significa 0.2 gramos en 100 mililitros, ¿no? Y la prueba de lidocaína, ¿cuánto viene? De 20 mililitros. Entonces, si tú regla de 3, saca y le saca un volumen. Más o menos sale 3 cc, 4 cc de lidocaína. Por supuesto, la lidocaína sin epinefrina. Porque si le vas a poner con epinefrina, lo vas a matar. No sin epinefrina, porque la epinefrina le va a producir más arritmias. ¿Ya? Entonces, la lidocaína en arritmias ventriculares. ¿No sé? En caso de fibrilación ventricular, igual, ¿no? 1 a 1.5 miligramos por kilo por minuto de miligramos.
Ya pueden repetir. Ya está. Nada más. Ahí está. Entonces hemos hablado de la procainamida, que ya está en desuso, toxicidad, produce torsal de Pons, lidocaína, buena, antiarrítmico. No es de elección, primera línea es la segunda es lidocaína en arritmias ventriculares como fibrilación ventricular y taquiventricular. Fármacos de 1C, flecainida y propafenol. Nada más, suficiente con eso, ¿ya? 1C. Acá la propafenol, nada más vamos a pasar. ¿Ya? En los fármacos de la clasificación de Van Wieland, de la clase 2, que son los beta bloqueadores, es importante saber, ¿ya? Es importante saber la acción de los receptores beta 1 y beta 2. ¿Dónde están los receptores beta 1? En el corazón. En el corazón. Bien, escuchen en el corazón. Entonces, ¿qué hace el beta 1? En el corazón aumenta frecuencia cardíaca y aumenta contracción. Un beta bloqueador cardioselectivo. ¿A dónde se irá? ¿Al beta 1 o al beta 2? Beta 1. ¿Beta 2? Al beta 1, porque es cardioselectivo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver beta bloqueadores cardioselectivos y no cardioselectivos. Entonces, si yo ya estoy viendo, hay receptores beta 1 y los beta 1 están en el corazón, aumentan frecuencia cardíaca, aumentan contractilidad. Entonces, si hablo de beta bloqueadores cardioselectivos, automáticamente mi cerebro estará pensando en receptores beta 1, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, pero hay receptores beta 1 que están más en el corazón y los beta 2, por ejemplo, en las arterias. ¿Qué producen las arterias, los beta 2? Vasodilatación. En los bronquios, broncodilatación. Los bronquios están también, los bronquios no están en un... A ver, ¿el músculo cómo está? Constantemente nosotros. Tiene una semitonicidad, semicontracción. Lo contrario pasa en el bronquio. En el bronquio no hay una semicontracción. ¿Qué cosa hay? Una semirelajación. Hay una estimulación de los receptores beta 2. Hay broncodilatación, claro, sostenida, permisiva, ¿no es cierto? Es permisiva. Y en el hígado se produce gliconeógenes. Bueno, de eso es lo que quiere poner en las arterias y los bronquios. Entonces, el paciente con asma, a ver, esa es una parte práctica. El paciente con asma, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en el bronco? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? Broncoconstricción. Y si yo le doy un beta bloqueador, voy a bloquear de repente beta 1, digamos, estoy hablando en general, voy a bloquear el beta 2, ¿y qué voy a producir? Broncoconstricción. Y si el paciente es asmático, ¿qué va a pasar? Voy a exacerbar, de repente a aperturar una crisis asmática, ¿no? Por supuesto, un paciente estable, porque si está en UCI, en máquina, ¿ya dónde? Pues la máquina lo va a romper el espasmo, ¿no? Entonces, tener que cuidar en pacientes con el uso de beta bloqueadores en pacientes asmáticos. Si a ese paciente asmático, aparte le doy waterblocking, y aparte le doy AINES, ¿qué va a pasar? No voy a producir un espasmo. En la parte práctica pasa eso, ¿ah? No le contaba, ¿no? Una paciente operaron de rinoplastia y era asmática. Y para el dolor le pusieron metanisol, ¿no? Metanisol y ketoprofeno. AINES, pues, AINES, está contraindicado. Y a mí me llaman, doctor, está teniendo una crisis de asma. Lo único que hay que es nebulizar y suspender, por supuesto, el aire, ¿no? Suspender, ¿no? Y ya la paciente ya estaba con ganas de denunciar, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? No se confíen, miren, beta 1, beta 2, los beta 2 producen broncodilatación y de tal manera que los fármacos beta bloqueadores pueden aumentar el riesgo de broncoconstricción. No estoy diciendo que no se, sino tener cuidado en los pacientes asmáticos, ¿ya? Listo. Beta 1, ¿qué hace el beta 1 en el corazón? ¿No? Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta contractilidad. Y beta 2, vasodilatación, broncodilatación y gliconeógenes. ¿No? Ahí está. Entonces, hay
¿no? Ahí están los receptores beta 1, ¿no? Como aumenta vasopresina, aumenta renina. ¿Qué hace la vasopresina? ¿Qué hace la vasopresina? ¿Se acuerdan? Es la antidiurética. Ya, Antidiurética. el túbulo colector, ¿no? El túbulo colector, la vasopresina hace que se acumulen los canales de acuaporina en el túbulo colector y se absorba agua y el agua pasa al plasma y ¿qué hace? Aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces beta 1 aumenta vasopresina y además miren, el beta 1 aumenta contracción, aumenta frecuencia cardíaca y además puede estimular la vasopresina y aumenta presión arterial. Por eso tenemos un beta bloqueador cardioselectivo. ¿Qué efecto tendrá? Antihipertensivo también, ¿no? Por eso les he dicho, beta bloqueadores, una parte se puede usar como antiarrítmicos y otra parte se puede usar como antihipertensivos. ¿Ya? ¿Qué hace el receptor beta 1? Aumenta renina. Recuerdan el sistema renina-angiotensina, aldosterona, también absorbe sodio y agua a nivel del túbulo colector. Miren, el beta 1 disminuye la fase 4, disminuye el periodo refractario del corazón y aumenta el aporte de oxígeno y consumo de oxígeno de los cardiomiocitos. El beta 2, ¿dónde estaba? Sobre todo en el pulmón y en las arteriolas. ¿Qué produce el pulmón? Broncodilatación, vasodilatación. Los beta 2 producen eso. Aumenta el glucogénesis. Para hacer glucogénesis, ¿qué es? Ah, bueno, en general no es glucogénesis, no, aumenta la concentración de glucosa. Este receptor beta 2. ¿Cómo aumenta la concentración de glucosa? Puedo producir glucogenólisis, o sea, destruir el glucógeno para liberar glucosa, o puedo producir gluconeogénesis, o sea, producción de glucosa. No, ya se aumenta las concentraciones de glucosa. Y lo demás ya pues, son efectos ya un poquito más secundarios. Y lo otro que recuerden que el receptor alfa 1 de los vasos sanguíneos que produce vasoconstricción. Entonces, un alfa metil dopa, ¿qué hará? Bloquea receptores alfa. ¿Y el alfa 1 qué hace? Vasoconstricción. Entonces, la alfa metil dopa, que le preguntaba el presidente del testigo, ¿qué hará? Bloquea receptores alfa 1, produce vasodilatación. Entonces, es un antihipertensivo, ¿no? Y el alfa metil dopa es un antihipertensivo más que periférico, más que alfa, actúa sobre receptores alfa metil dopa, ¿no? Que de origen central. Por eso las hipertensiones de origen central, como la hipertensión inducida del embarazo, responden mejor a alfa metil dopa. Eso lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces ya ustedes le pueden enseñar al residente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo de eso? ¿Ya? Entonces, bueno, no se va a recordar, pero hay que tratar de recordarse, ¿ya? Entonces no se va a recordar todo, pero por lo menos acordémonos. Antiarrítmicos, ¿no? Clase 2, beta bloqueadores, ¿no? Pues no me va a decir, pues, si se persona antiarrítmico, ¿no? No. Entonces, miren, entonces, queremos clasificar los beta bloqueadores, ahí está, tenemos beta bloqueadores no selectivos, no selectivos. O sea, pueden actuar sobre beta 1 o sobre beta 2. Tenemos propanolol, ¿no? Y acá hay fenadol. Acá recuerden el propanolol. Beta bloqueadores selectivos. ¿Qué significa selectivos? Que más van a dónde? Al beta 1 que al beta 2. Entonces, esos beta bloqueadores selectivos, ¿cómo se les llama? Si más van al beta 1. Cardioselectivos. Entonces, van a bloquear, ¿qué van a producir? Disminución de la frecuencia cardíaca. Y si disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿qué van a producir? Finalmente, ¿qué arritmia producirá a pesar de ser antiarrítmicos? Bradicardia severa y bloqueo auriculoventricular. Muchos pacientes que toman beta bloqueadores cardioselectivos vienen a la emergencia hipotensos, con encefalopatía, con desmayos, porque simplemente han tenido toxicidad por beta bloqueadores. ¿Qué se les hace? Suspender beta bloqueadores. ¿Ya? Y miren, entonces en cardioselectivos más van por beta 1 versus beta 2. Entonces ahí tenemos el atenolol, el metoprolol, esmolol, bisoprolol, que es muy usado, ¿no? Y el nebivolol, para recordarlos. Y hay otros beta bloqueadores con efecto alfa bloqueante.
alfa 1 bloqueante. O sea que van a producir inhibición del beta 1, inhibición también del beta 2 y además van a tener un efecto vasodilatador alfa. Se van a bloquear el alfa. ¿Qué les tenemos ahí? También la beta-lorcaina. ¿Ya? Listo. Entonces acá está otra clasificación. Miren, acá fármacos beta bloqueantes no selectivos, ¿pueden ver? No selectivos, no selectivos y los selectivos. ¿A qué se refieren selectivos? Cardioselectivos. O sea, beta 1, ¿no? Beta 1 mayor que beta 2. Acá se complicó un poquito, ya veamos ya. Hay beta bloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca. A ver, ya, mejor borren todo esto. Y nada más. ¿Qué significa actividad simpático-mimética intrínseca? Algunos escuchen, algunos beta bloqueadores. Por ejemplo, mira, nos vamos a, digamos, acá, al pindolol. Es un beta bloqueador no selectivo, o sea, va beta 1 y beta 2. Pero durante su metabolismo tiene una actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa actividad simpático-mimética? ¿El simpático qué hace? Cuando ves un chico simpático, ¿qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca, su duración. Ya, primero vamos al corazón, taquicardia, ¿no? Entonces, a pesar que es un beta bloqueador, ¿qué tendría que hacer si es un beta bloqueador, así sea no selectivo? ¿Qué tendría que hacer en el corazón? Disminuir la frecuencia. Disminuir la frecuencia cardíaca. Pero por su metabolismo, no es tan conocido, así que el Bulma, hay un metabolismo y ese metabolismo va a producir una actividad simpático-mimética intrínseca, de tal manera que por un lado va a disminuir frecuencia cardíaca y por el otro lado, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, disminuye por un lado y aumenta por el otro. Entonces, miren, digamos, disminuye hasta acá, pero por un lado aumenta, porque tiene una actividad simpático-mimética intrínseca. Pero su efecto neto, ¿qué cosa es? Disminuye. Pero no tanto como los otros. Entonces, ¿quiénes tienen menos efectividad? Los menos efectivos son justamente los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Entonces ya no se usan. Más se usan los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca negativa, que no tienen. Entonces, estos son los de elección. El propanolol, ¿no? Los no selectivos. Timolol. El timolol, para la redundancia, es un beta bloqueador, pero no se usa, tiene un efecto más, ya no en estas zonas, ya no corazón, ya no arteria, ya no pulmón, no se usa en estos. El timolol no es un antihipertensivo, se usa para disminuir la presión intraocular en casos de glaucoma. ¿Ya? Acá están, miren, otros cardioselectivos, atenolol, no se olviden, recordad por favor, atenolol, metoprolol, bisoprolol, muy usado. Y como actividad beta bloqueante, alfa bloqueante, ahí está, la betalol. No es un antiarrítmico, no se usa como antiarrítmico, más como antihipertensivo. Antihipertensivo de elección en la emergencia hipertensiva del embarazo, la betalol. Y hay otro tipo que es el carvedilol. Entonces, el carvedilol, ¿qué hace? Como tiene efecto bloqueante, alfa bloqueante, ¿qué hace? Bloquea beta 1, beta 2 y aparte bloquea el efecto alfa. ¿Qué lo produce? Vasodilatación. Entonces tiene un efecto antihipertensivo y antiarrítmico. ¿Ya? ¿Listo? Ahí están los beta-bloqueadores, más de lo mismo. Ahí están, ¿no? Cardioselectivos, propanolol, ¿no? Cardioselectivo, esmolol, metoprolol, vasodilatador no selectivo, la beta. ¿Ves? Vasodilatador, con efecto alfa, no selectivo, la beta. Hipertensión inducida de embarazo. Esta carvedilol, miren, hemos visto su mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción, carvedilol, ¿no? Una indicación, insuficiencia cardíaca clase NIHA 2 o NIHA 3. ¿Por qué se usa beta bloqueadores en la falla cardíaca? Porque si es falla cardíaca.
¿Para qué? O sea, digamos, por eso está latiendo, ¿no? Falla cardíaca, ¿no? Beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, entonces hace que ya no se lata más rápido, sino más lento y haya más tiempo para que se llene el corazón y expulse. Ese es el fundamento del beta bloqueador, ¿ya? Por ejemplo, falla cardíaca, clase NIHA 2 o NIHA 3. Esa es la clasificación de Disney, ¿no? NIHA 2 y NIHA 3, ¿no? También se usa como antihipertensivo. Recuerden que la carvedilol tiene un efecto alfa bloqueante, entonces vasodilatante, efecto antihipertensivo. Ahí está el labetalol, indicaciones, labetalol, hipertensión inducida de embarazo, es fármaco de elección. Ahí están las dosis. Si supiera las dosis, sería ideal, ¿no? Miren, viene de 5 miligramos por mililitro en una ampolla de 20 mililitros. O sea, ¿cuánto tiene? Si es 5 miligramos por mililitro por 20 mililitros. 5 miligramos por mililitro por 20 mililitros. ¿Cuánto sería? 100. Viene la ampolla de 100 mililitros. Ahí está. Endovenoso es lo que me interesa. Endovenoso, ¿no? Emergencia hipertensiva. Polo de 20 miligramos endovenoso. Si no hay respuesta, se aumenta a 40 miligramos que pueden verificar cada 20. No sobrepasar los 300 mililitros. Bien interesante su uso. Se usa bastante en ginecología y hipertensión inducida de embarazo. La ventana. ¿Ya? Y recuerden dentro de la clasificación, este es la betalol, ¿no? Con actividad alfa bloqueante. Más que antiarrítmico, el labetalol es antihipertensivo. ¿Ya? A ver, acá, ¿cuáles son los signos de una emergencia hipertensiva? Visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, convulsiones, debilidad, dificultad para hablar. Se puede estar infartando y puede estar su presión 200 sobre 100, ¿no? ¿Cómo, a ver, por lógica nomás, cómo responde el paciente que está infartándose? Su presión. ¿Cómo espera que responda? ¿Disminuyendo o aumentando? Digamos, el paciente ya está, un ateroma ha viajado a la arteria cerebral media derecha, se está infartando y no está llegando buena sangre a la arteria cerebral media derecha. ¿Cómo estará su presión al inicio de ese paciente? ¿Cómo viene a la emergencia? ¿Con presión baja o alta? ¿Cómo responde el cuerpo si es que al cerebro no está llegando buena sangre? Sube la presión, el cuerpo sube la presión para que circule y llegue más sangre a ese cerebro y no se muera. El paciente va a venir muy hipertenso. Y si tú le bajas a ese paciente la presión, ¿qué va a pasar? Le vas a infartar. Entonces hay una hipertensión permisiva. Es un caso real. A veces hay pacientes que se vienen, pues, ¿no? Presión 200 sobre 100. Captopril. Y más, lo que estaba haciendo sin hablar poquito, pléjico, ¿no? Entonces hay que saber el manejo de CV, ¿no? Entonces, una emergencia hipertensiva tiene con visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alteración del estado de conciencia, convulsiones. Hay que saber la causa, por qué está la hipertensión, ¿no? Si se está infartando, no es bueno bajar la presión inicialmente, ¿no? Si es una disección de aorta, ahí sí, bájale ratito, es una emergencia, ¿no? Si es un infarto agudo del miocardio, también hay que bajar, pero no tanto, ¿no? Hay que mantener presión, ¿ya? Entonces, el labetalol se usa más como antihipertensivo, ¿no? Emergencias hipertensivas, sobre todo del embarazo. No solo del embarazo, en cualquier emergencia hipertensiva, ¿ya? Pacientes con asma. A ver, ¿qué tal? Esto fue una paciente gestante, asmática y con emergencia hipertensiva. O sea, hipertensión inicial, ya va a convulsionar esa gestante. Y se muere esa gestante, le van a denunciar, ¿no? A ver, ¿qué harías? Es asmática. ¿Usas o no usas? Sí, bueno, tendrías que usar para este riesgo-beneficio, ¿no? Ahora, si está en UCI, en máquina intubada, no hay problema, usas, ¿no? El beneficio en este caso se va a morir más por la presión alta y el DCB que por el asma, ¿no? Claro, es también un poquito jugársela, ¿no? Pero acá dice pacientes en estado crítico, con antecedentes de asma, emergencia hipertensiva, con tal de logrado valorar riesgo-beneficio. O sea, ahí está el criterio clínico del médico, ¿no?
usar el estado sincronizado del embarazo, pero que no responde al tratamiento habitual. Por supuesto, no voy a irme de frente a la beta-lol. Primero, antes, ¿qué voy a usar? Alfa-metil-2, incluso nifedipina. Ya después que no responde, casos de preeclampsia, ¿qué es preeclampsia? O sea, ya convulsionar la gestación. Eclampsia, cuando ya convulsionar la gestación. Entonces, ahí voy a usar la beta. Ya está. Acá, miren, recuerden, ¿se acuerdan de hay un término de hipertensión portal? ¿Cuál es el fármaco beta bloqueador que se usa en la hipertensión portal? Esta, ¿no? Profilaxis, ¿no? Para el propanolol. ¿Ya? Es un fármaco. ¿Para qué más usar el propanolol? ¿Se acuerdan? También otro. Migraña, ¿se acuerdan? Beta bloqueador usado en la migraña. Propanolol, ¿no? En este caso se usa para disminuir la presión portal en la hipertensión portal en pacientes con cirrosis hepática. ¿Cómo así? Aquí está, aquí está. Algunos, miren, depende de la dosis altas, dosis bajas, acá lo van a leer. La cuestión es que el propanolol se usa como profilaxis para la hipertensión portal. Dosis bajas. ¿Listo? Fármacos de clase 3. ¿Qué hacen las de clase 3? Esto que recordar, sí o sí, por favor, recordar la amiodarona. Así como existe antibiótico de amplio espectro, existe antiarrítmico de amplio espectro. ¿Y quién es ese antiarrítmico de amplio espectro? Amiodarona. Miren, clásicamente en la clasificación de Bacon-Williams inhibe canales de potasio. Sin embargo, no son los únicos canales que inhiben la amiodarona. Miren, ¿qué canales más inhiben? Miren este cuadrito de UpToDate, ¿no? Bueno, no es del Open Access, miren. Conductos de potasio, que son los principales, canales de sodio, canales de calcio, y además tienen efecto beta y alfa, ¿no? Beta y alfa, ¿no? Entonces, miren, efecto, no, o sea, bloquea el efecto beta adrenérgico y bloquea el efecto alfa. Entonces, si bloquea el efecto beta, ¿qué produce? En la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca. Y si produce un efecto bloqueante alfa, ¿qué produce? Vasodilatación. Puede disminuir la presión arterial. Pero es más, este amiodarona, a pesar que puede disminuir la presión arterial, no se usa como antihipertensivo. ¿Cómo se usa? Como antiarrítmico. Es un antiarrítmico excelente. Amiodarona es excelente. Claro, no, en muchos casos no es de elección, ¿no? Por ejemplo, en TPCD, ¿qué es de elección? Taquicardia paroxística supraventricular, ¿quién es de elección? No, sí. Pero segunda elección, amiodarona. ¿Ya? En taquiventricular, TPCD me refiero. En taquiventricular, fibrilación ventricular, elección, amiodarona. Si no hay amiodarona, lidocaína. ¿Ya? Esto lo van a hacer en experiencias y cardiología. Miren, la amiodarona, indicaciones clínicas, arritmias supraventriculares, y no solamente arritmias supraventriculares, sino arritmias ventriculares. Ahí también, tratamiento agudo, pues es una emergencia. Tratamiento agudo de arritmias que ponen en riesgo la vida. ¿Qué arritmias ponen en riesgo la vida? Fibrilación ventricular, taquiventricular. Si el paciente está inestable, tienes que quemar. Eso es lo que dice la SMS. Tienes que agarrar el cardiólogo y el eléctrico y quemarlo, ¿no? Y arritmias supraventriculares, miren, control agudo, o sea, se usa en emergencia, agudo, ¿no? De la frecuencia cardíaca o cardiovascular y mantenimiento del ritmo sinusal, por ejemplo, en fibrilación auricular. No en la fibrilación auricular normal, sino en la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Ya está. No se olviden de amplio espectro, muy eficaz, tratamiento agudo de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Y crónico. En algunos casos se puede usar de manera crónica, solo para casos de fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Ya? Listo.
los taquiventriculares. O sea, la indicación de neurona, fibrilación auricular por respuesta ventricular alta, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, taquicardia paroxística supraventricular, pero que en ese caso no es de elección, sino primero adenosina y luego amiodarona. ¿Ya? Había también una paciente que era médico, y es egresada de acá de la universidad, ¿no? Ya estaba haciendo esa vez su serum, hace 2 años era, y vino, ¿no?, con su TPCB, su taquicardia paroxística supraventricular. Ya sabía que le ponían adenosina, pero no había adenosina, y le pusimos amiodarona y bien lo revirtió, pero en 24 horas. ¿Ya? ¿Qué le produjo después de la infusión de amiodarona? La amiodarona produce flebitis. Entonces la colega, todos los flebitis se mantienen, ¿no? Flebitis. ¿Ya? No se olvide con la amiodarona, ¿no? Ya está. Entonces, la amiodarona posee propiedades de las 4 clases de antiarritmias. ¿Ves? Tiene efecto beta bloqueante, alfa bloqueante, inhibe canales de calcio, canales de sodio y sobre todo canales de potasio. Ya está, es la amiodarona, ¿no? Hay también indicaciones clínicas de administración aguda de amiodarona, fibrilación auricular, control de la frecuencia de la fibrilación auricular como respuesta ventricular alta, fibrilación auricular para cardioversión, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, taquicardia ventricular polimorfa no asociada al intervalo largo, que son más específicos, ¿no? En la SLS, taquiventricular sin pulso o fibrilación ventricular. ¿Ve? Hartas indicaciones de la amiodarona, ¿ya? Para temas de examen en este cuadrito, por favor, todo esto de las indicaciones, ¿ya? Ahí también las dosis. Las dosis, vamos en la parte práctica, ¿ya? Las dosis. Las ampollas vienen de 150 miligramos, la amiodarona, ¿ya? Las dosis, ¿cuántas? Lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿ya? Efectos secundarios que producirá. ¿Puede bloquear o no? Se puede ir a un extremo, claro, puede bloquear. ¿Qué pasa si se bloquea? Lo suspendes, paras, ahí nomás. ¿Ya? Flebitis, miren, tromboflebitis, lo que le ha pasado a la colega que se mencionaba, bloqueo del nodo auricular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene, bueno, el uso crónico es esto, miren, en los pulmones, toxicidad pulmonar, fibrosis pulmonar, puede aumentar el riesgo de fibrosis pulmonar con el uso crónico de la amiodarona. Algunos pacientes no controlan su arritmia pues con los clásicos, pues, tienen que dar amiodarona, no es de elección, tienen que dar amiodarona, y ya terminan ya no endovenosis, sino en tabletas, por ese uso crónico, ¿ya? Y está asociado a aumentos de riesgo de fibrosis pulmonar, también con pacientes con patología tiroidea. No sé. Bueno, acá, esto vamos a hacer en la parte práctica, cómo se prepara. Bien, el diluyente de excelencia de la amiodarona es la dextrosa al 5%. ¿Ya? La dextrosa al 5%. ¿No? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, 300 miligramos de amiodarona más dextrosa al 5%, si haces eso, lo pasas en 30 minutos. Si no revierte, puedes repetir, o finalmente, en adulto estamos hablando, muy mínimo, adulto, puede repetir 900 miligramos en dextrosa al 5%, 500 veces, pasar en infusión de 24. Ahí ya se revierte, eso hemos hecho con la colega, ¿no? Porque con un bolo no ha pasado, no ha revertido, lo debemos repetir, no ha revertido, y finalmente le hemos puesto infusión de 24 horas, pero 900. Si cada ampolla viene de 150, ¿cuántas ampollas se usaron entonces? 6 ampollas. Más los 2 bolos que ha recibido, de 300 y de 300, total 10 ampollas, ¿no? 10 ampollas aquí. Y luego se hace el ritmo sin usar, y luego pues la amiodarona, escuchen, puedes usar 150 cada 12, cada 8, cada 24, dependiendo de la frecuencia cardíaca y días de evolución. Se usa más en emergencias, la amiodarona. Si ya se ha revertido, punto. Ya está. Hasta eso el cardiólogo ya vino, ya se ha revertido el paciente, le pone sus antiarrítmicos, ¿no? Lo hospitaliza, los hospitaliza en cardio, etc. O en piso, medicina interna, algunos pasan a UCI, etc. Y en taquicardia paroxística supraventricular, ¿amiodarona es de elección? No, pero sí
no hay adenosina, puedes usar amiorano. Lo mismo que esta dosis anteriores. ¿Ya? Los casos antagonistas, ya diltiazem y verapamilo, hay varios casos antagonistas, ahí está, los dihidropirídicos y no dihidropirídicos. Los que tienen, los casos antagonistas que tienen acción antiarrítmica son los no dihidropirídicos, diltiazem y verapamilo. Los demás casos antagonistas tienen efecto antihipertensivo. Está acá recordando amlodipino, nifedipino. Ya está eso. Amlodipino y nifedipino. Mecanismo de acción que hacen inhiben justamente el flujo de canales en los canales de calcio antagonista. Ahí está. ¿A qué grupo pertenece? 4. 4 de la clasificación de bajo nivel. ¿Ya? Y ahí nos quedamos, ¿ya? Una horita virtual hay que avanzar, por favor. Una horita virtual para terminar. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Es alto, hipertensión arterial. Pero la anticoagulación también es alta. Es una hora que tenemos que avanzar de virtual, ¿ya? Vamos a